Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 8 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermanos, el Salmo 30, como dice David, es un cántico de acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Dice él, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Comienza David a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, y hay unas partes importantes en las cuales él dice que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por esa razón, David siempre está alabando y glorificando a Dios, porque Dios siempre respondió su clamor, siempre le dio una respuesta, siempre le dio una salida a las dificultades en las cuales el rey David se encontraba en sus momentos. Hermanos, al igual nosotros tenemos que aprender a alabar y glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Recordemos que las dificultades siempre las vamos a tener, siempre van a estar, pero es mucho más fácil tener una solución o sobrellevarlas cuando estamos tomados de la mano de Dios. Cuando Él dice que el lloro dura la noche, pero a la mañana viene la alegría, ese dolor, esa dificultad por la cual podamos estar pasando es algo temporal, es algo que no va a durar todo el tiempo. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces la dificultad va a durar un tiempo, es temporal, pero la misericordia de Dios es para siempre. Entonces confiemos, alabemos a Dios. Si de todas maneras la palabra nos declaró, Jesús nos dejó establecido que era necesario pasar esas tribulaciones o la leve tribulación. Es necesario que pasen dificultades en nuestra vida para confirmar nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Recordemos que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y le dice Dios que los trajo por este desierto durante sus 40 años para ver qué había en su corazón. Entonces, las dificultades o la tribulación por la cual podemos estar pasando en estos momentos, Dios lo ha permitido. Dios lo permite para ver, para conocer nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Para esperar en Él que a la mañana las dificultades van a pasar y todo será de gozo. ¿Por qué? Porque Dios ha resuelto las cosas. Confiemos en Dios, creamos en su bendita palabra. Él es el único que puede ayudarnos, que puede sacarnos adelante. Él es el único que puede librarnos de cualquier situación, por lo difícil que sea. Por cualquier situación, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestros empleos, en nuestro negocio. Hermanos, Dios está y Él va a protegernos, va a cuidarnos, va a librarnos de esas dificultades. Que sí vamos a pasar dificultades,
tengamos confianza en que Él nos va a levantar y Él nos va a sacar adelante. Y nos va a ayudar a superar cada dificultad, cada situación por la cual podamos estar pasando en la vida. Confiemos en Dios, creamos en su bendita palabra, que Él es fiel a sus promesas. Confiemos en que Él nos va a ayudar, nos va a sacar de en medio de esas dificultades, en medio de esa tormenta. Recordemos a los discípulos cómo estaban en medio de una tormenta y apareció Jesús y reprendió la tormenta. Y dice la palabra que hubo grande bonanza y llegaron al otro lado, a la orilla donde ellos querían llegar, sin dificultades. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Él calmó la tormenta. Entonces, Dios tiene una salida para cada situación. Que vamos a pasar dificultades, las vamos a pasar, pero Dios nos va a dar una salida. Su misericordia dice que es para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Que en medio de las dificultades, Dios ya tiene una respuesta. Dios ya tiene una salida para ese problema por el cual usted y yo podamos estar pasando. Dios tiene una salida, tiene una solución. Confiemos en su palabra, continuemos alabando y glorificando su nombre y vamos a ver cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.